Bienvenidos, queridos estudiantes, a este video. El método de pronósticos de series de tiempo que analizaremos es la proyección de la tendencia. Esta técnica ajusta una recta de tendencia a una serie de datos puntuales históricos y después proyecta dicha recta al futuro para obtener pronósticos de mediano y largo plazos. Se pueden desarrollar varias ecuaciones matemáticas, pero aquí veremos solo tendencias lineales. Si decidimos desarrollar una recta de tendencia lineal mediante un método estadístico preciso, podemos aplicar el método de mínimos cuadrados. Este enfoque resulta en una línea recta, como lo pueden observar ustedes aquí, que lo que hace es minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias verticales o desviaciones de la recta hacia cada una de las observaciones reales. En esta gráfica pueden observar esa línea recta en donde también podemos observar esas desviaciones. Los asteriscos están marcando las observaciones reales y con el corchete nos está marcando la desviación que hay de estos datos reales marcados con el asterisco a la línea recta. Una recta de mínimos cuadrados se describe en términos de su intersección con el eje y su pendiente, es decir, el ángulo de la recta. Si podemos calcular la intersección con el eje y la pendiente, podremos expresar la recta con la ecuación que tenemos aquí, en donde podemos leer este simbolito como y gorro es igual a más bx. Hay algunos otros autores que en lugar de y gorro simplemente ponen la y, pero la ecuación sigue siendo la misma con estas variables de a más bx. Estas variables, tanto el valor de a como el valor de b, lo podemos calcular con las fórmulas que tienen ustedes en la parte de abajo. En donde cada uno de estas variables significan lo siguiente. En el caso de la letra A, se refiere a la intersección con el eje Y. En el caso de la letra B, se refiere a la pendiente de la recta de regresión, o dicho de otra forma, a la tasa de cambio en Y para los cambios dados en X. Tenemos otras variables, como es el caso de Y testada, que no es otra cosa más que el promedio de los valores de Y. Tenemos también X testada en esta parte de aquí, que es el promedio de los valores de X. Tenemos simplemente X, que se refiere a los valores conocidos de la variable independiente. Tenemos Y, que se refiere a los valores conocidos de la variable dependiente. Tenemos N, que es el número de puntos de datos u observaciones. Y tenemos Y, que es el valor de la variable dependiente calculada con la ecuación de regresión. Recuerden que dependiendo del libro que consulten, puede estar como Y o como Y gorro, como en la diapositiva anterior. Este tema es un tema que ya vieron ustedes en una asignatura anterior, de tal forma que solamente voy a presentar muy rápido un ejemplo a manera de recordatorio. El ejemplo es tomado del libro de Heiser y Render y dice así. En la tabla siguiente se muestran las demandas de energía eléctrica durante el periodo comprendido del año 2001 al año 2007. Está medida esta demanda en megawatts. La empresa quiere pronosticar la demanda para 2008. Si ustedes observan, los datos reales que tenemos están del 2001 al 2007 y se quiere pronosticar la demanda de energía eléctrica en megawatts para el año 2008 mediante esta técnica de ajustar una recta de tendencia. Bueno, entonces aquí tenemos los datos que provee el ejercicio. Tenemos estos años, del año 2001 al año 2007, y a cada uno de ellos le corresponde el dato real de la demanda de energía eléctrica dada en megawatts.
Lo que vamos a hacer es acomodar en una tabla, como lo tenemos acá abajo, esta información, colocando así tal cual. Tenemos aquí el año desde el 2001 hasta el 2007 y tenemos estos datos, ¿sí? 74, 79, 80, 90, 105, 142 y 122 colocados aquí. En el caso de la proyección de tendencia para series de tiempo, recuerden que estamos viendo las técnicas referentes a las series de tiempo, no a los métodos causales. Para series de tiempo, la variable dependiente casi siempre va a estar en el eje vertical en una gráfica. Va a ser representada con la letra Y. Y la variable independiente, generalmente trazada en el eje horizontal, representada con la letra X, y siempre va a ser el periodo del tiempo al que se refiera, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos un periodo anual, pero en otros ejercicios que hemos estado haciendo con las técnicas anteriores, si ustedes recuerdan, este periodo puede estar dado en semanas, puede estar dado en meses, además de en años. Entonces, por simplicidad, lo que se hace es colocarlos así, de manera seriada, comenzando del número 1 para referirse pues al periodo número 1, que en este caso sería el año 2001, el periodo 2, que sería el correspondiente al año 2002 y así consecutivamente. Entonces, esto lo sustituimos por esto, de tal manera que, como les decía, el tiempo siempre va a ser la variable independiente y va a estar representada con la letra X, y la variable dependiente, que en este caso es la demanda, que va en función del tiempo, va a estar representada con la letra Y. Entonces vamos a trabajar con esta parte, ¿sí? La variable X y la variable Y. Si ustedes observan, ya coloqué aquí todas las fórmulas que se requieren para poder generar esta recta esta proyección de tendencia. Y primeramente nos pide calcular el valor de la media de X o X testada, y nos dice que es igual a la sumatoria de X entre N. Por lo tanto, tenemos que calcular la sumatoria de X. Quedamos que estos son los valores con los que vamos a trabajar para X. Y únicamente hay que calcular la sumatoria, que en este caso es 28, dividido entre N, que es el número de observaciones, y tenemos 7 observaciones, dando un resultado de 4,28 entre 7. Nos pide también calcular lo que es la Y testada, y es de forma muy similar, ¿verdad? Lo que es la sumatoria de Y entre N. Tenemos aquí todos los datos de la Y. Lo que hacemos también es calcular la sumatoria, es decir, 74 más 79 más 80, etcétera, y nos da un total de 692 entre N, que son las 7 observaciones. 692 entre 7, 98,86. Después, para calcular la variable B, nos dice que es la sumatoria de X por Y. Por lo tanto, hay que agregar una columna en donde podamos calcular esos productos derivados de X por Y, que no es otra cosa más que 1 por 74, 2 por 79, 3 por 80 y así sucesivamente, pero dice que es la sumatoria, ya que tenemos esos productos. Entonces hacemos la suma y nos da 3,063, lo colocamos en esta parte. Después dice que es menos N, ya sabemos que N es de 7. Después multiplicado por el valor de X testada, que ya lo calculamos acá, que fue de 4, y a su vez multiplicado por el valor de Y testada, que lo acabamos de calcular también, y es de 98,86. Eso en la parte de arriba. En la parte de abajo tenemos la sumatoria de las X al cuadrado, y hay que agregar también esta columna en donde nos dice que son todos los valores de X, pero al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. Y la sumatoria, ya que sumes 1 más 4 más 9 más 16, etcétera, es de 140, colocamos el valor acá abajo, menos N, que es de 7, el valor de X testada, que es de 4, pero elevado al cuadrado. Una vez que se hacen todas las operaciones pertinentes, el valor que se obtiene es de 10,54.
La siguiente ecuación es la de A, calcular el valor de A, y este se calcula con el valor de la Y testada, que lo tenemos aquí, 98.86, menos el valor de B, que acabamos de obtener en el paso anterior, 10.54, por el valor de X testada, que es de 4. Una vez sustituidos todos los valores, se hacen las operaciones pertinentes y el resultado que se obtiene es de 56.70. Y por último, vamos a utilizar ya la ecuación de la recta, que como les decía, algunos autores lo manejan como Y gorrito o simplemente y este valor se obtiene simplemente con los valores de A más, perdón, el valor de A más el valor de B multiplicado por el valor de X, que X es el periodo que queremos calcular. Estamos aquí ya realmente obteniendo el pronóstico. Entonces, la recta como tal quedaría de esta forma. Sustituimos el valor de A, que es 56.70, más el valor de B, que es 10.54 de X. Esta es la ecuación de la recta. Y ya para obtener el pronóstico, lo único que tenemos que hacer es sustituir esta X por el valor del periodo que queremos pronosticar. Recuerden que el problema lo que pide es que se pronostique la demanda para el año 2008. Como hicimos este cambio, entonces al año 2008 le corresponde el valor de 8. Entonces sustituimos ese 8 en la ecuación de la recta, lo multiplicamos, lo sumamos y el resultado que se obtiene es de 141 megawatts. Este es propiamente el pronóstico. El resultado a este ejercicio sería entonces que para el año 2008 el pronóstico es de 141 megawatts según lo que nos está dando de información el ejercicio. Y de esta manera queda resuelto este ejercicio. Seguramente recordaron ya este método, dado que, como les decía, ya lo utilizaron, ya lo aprendieron realmente en una asignatura anterior a esta. En esta únicamente se retoma para efectos de considerarlo como un método de pronósticos de estos que estamos viendo, de series de tiempo dentro de los métodos cuantitativos. Es todo en este video. Muchas gracias por su atención.